La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, bienvenidos a la Libroteca. Hoy viene filosófica la mano. La excusa es siempre, como semanalmente ocurre en este espacio, la aparición o la lectura, en todo caso, por parte de quien les habla, de un libro. En este caso el libro se llama El adversario, periodistas y política en la era kirchnerista, editada por Biblos. Y el autor es Dante Augusto Palma, profesor de filosofía, doctor en ciencia política y para el mundo mediático que habitamos, panelista estable de 678, además de columnista de la revista 23 y publica en Tiempo Argentino, Miradas al Sur, etcétera. Dante, gracias por prestarte al diálogo, bienvenido al menú de la Libroteca. Hola Julio, ¿cómo te va? No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo no soy muy prolijo, pero esta vez me gustaría que esta conversación empiece prolijamente por el título del libro, por el nombre del libro. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es en una realidad, en una película social como es la que está atravesando la Argentina desde el 2003 para aquí, que no hayas puesto el enemigo y que hayas puesto el adversario, digamos. Está desarrollado en el comienzo del libro, pero me gustaría que lo expliques. Sí, bueno, porque eso, en realidad el adversario tiene que ver con la forma en que creo yo que se constituye políticamente el kirchnerismo y que tiene que ver a su vez con la forma en cómo entiende la política el kirchnerismo. En realidad, a mí me parece que en la actualidad se ve con mucha claridad que hay dos maneras de entender lo político e incluso de entender la democracia, que es una democracia consensualista, una democracia en la cual se supone que finalmente puede haber una serie de acuerdos y de pactos o de una base sobre la cual todos estemos de acuerdo y donde ninguno gane ni pierda mucho. Esos son, digamos, los cultores de esa forma de la democracia son los que generalmente piden diálogo, escucha, acuerdo, sí, pactos de la Moncloa. Sí, Cobos. Sí, por ejemplo, ¿no? Y digamos, y después hay otra forma de entender la política que me parece que sí que es propia del kirchnerismo, que es una política y una democracia de confrontación en la cual hay algunos aspectos sobre los cuales es imposible el acuerdo, ¿no? O sea que siempre va a haber un otro con el cual va a haber una disputa. El punto es cómo va a ser esa disputa, y ahí va al centro del título, ¿no? Porque hay muchos que dicen que no queda otra, que cuando hay una disputa de ese modo, no queda otra que entender que el otro es un enemigo. Y hablar de enemigo es peligroso, digamos, porque depende de la terminología o depende de los autores, pero generalmente se entiende que el enemigo es alguien al cual hay que exterminar. Y entonces por eso a mí me parecía que la idea del adversario, que no es propia, no es original, digamos, sino que yo la tomo de una teórica belga que se llama Chantal Mouffe. La idea del adversario me parece que describe mejor lo que es el kirchnerismo, porque es, asumiendo que la política es una confrontación, que hay un otro con el cual siempre vamos a disputar, esa disputa se va a dar siempre dentro de los límites democráticos. O sea, que va a ser una disputa con todas nuestras fuerzas, pero que, digámoslo así, va a respetar la decisión de las urnas y las vías institucionales propias de una democracia republicana y occidental. Después, más adelante en la conversación me gustaría hablar de los distintos tipos o características de la democracia. Vos hacés en uno de los artículos recopilados esta cuestión de la democracia delegativa, la representativa y la participativa en todo caso. Sí. Pero bueno, lo dejo para después porque me interesa también, a mí me resultó muy
gráfico y un aporte importante esto de que tu hipótesis o parte de tu hipótesis de trabajo es que el kirchnerismo nace después de la derrota de las elecciones intermedias de marzo del 2009, después del conflicto por la 125. Sí. Ahí nace el kirchnerismo, digamos, ¿no? Sí, porque digamos, a mí me parece que esa es una de las hipótesis fuertes del libro, que obviamente, digamos, ya existía Kirchner y ya había pasado, digamos, toda la presidencia de Kirchner, pero me parece que recién en realidad cuando comienza, digamos, lo que fue el desarrollo del conflicto con el campo y que luego tiene esa consecuencia en 2009 en el resultado de las elecciones, creo que recién ahí se empieza a generar algo así como una identidad kirchnerista, por lo menos tal como la conocemos hasta hoy. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque de la mano de lo que charlábamos anteriormente, es el momento donde el kirchnerismo encuentra ese otro con el cual disputar. Y justamente al encontrar ese otro es como que puede empezar a definir su propio nosotros. Es decir, bueno, a ver, especialmente por la vía negativa, es decir, bueno, a ver, los kirchneristas se dan cuenta de lo que no son y lo que no quieren ser. Y eso entonces le permite, creo yo, o permite paradójicamente en el peor momento electoral ir como delineando una serie de características de dónde está ubicado el movimiento, por ejemplo en relación con el propio peronismo, en relación con la tradición nacional y popular, en relación con su punto de vista latinoamericanista, sus principios keynesianos, bueno, es decir, elementos que ya estaban, pero que me parece que a partir de 2008 tienen una intensidad que permite entender al kirchnerismo en la actualidad. Sobre todo, a ver si entiendo, hay una inercia de reacción política que cuando un gobierno pierde una elección, más allá de la importancia que tenga una elección, y vaya si la tuvo, nació el Grupo A, que después, bueno, despilfarró su capital eleccionario. Más allá de eso, digo, la reacción de Néstor Kirchner, del kirchnerismo, digamos, fue totalmente insólita para la política argentina. Lo normal es que un gobierno que pierde elecciones negocie con los que ganaron. Sí. Y bueno, hay un hecho puntual, si vos querés gráfico, que a la semana de haber perdido las elecciones, Néstor aparece en una asamblea de carta abierta diciendo, bueno, vamos por más, ¿no? Sí. Como una cuestión, es decir, aparece el adversario, ¿no? Como aparece el adversario con rostro explícito, se conforma este conflicto, digamos, ¿no? Explícitamente, ¿no? Sí, yo creo que Kirchner fue en contra de lo que cualquier asesor hubiera aconsejado, ¿no? Y uno diría, bueno, a la luz de las cosas que ocurrieron, uno diría por suerte, porque en realidad yo creo que hasta incluso aún un antikirchnerista reconocerá que a partir de ese momento comenzaron a realizarse transformaciones estructurales, ¿no? Una serie de leyes que han sido determinantes y que también creo yo insólitamente, como pocas veces han pasado, quizás como nunca ha pasado, digamos, que de un 30% en 2 años un gobierno se recupere y llegue casi a 55%. Así que sí, contra cualquier manual, el kirchnerismo, también como es su propio estilo, porque a veces creo que el fuerte del kirchnerismo también está en esto de que si se pone una pared adelante, la salta, y uno no sabe cómo, y va para adelante, y ha sabido construir poder desde un lugar de no poder, algo que es muy difícil, por cierto. Llevamos varios minutos charlando y hasta ahora no apareció el tema del periodismo, que es de alguna manera la provocación, entre comillas, de tu libro, ¿no? Periodismo y política en la era kirchnerista. Sí. Y en este sentido ha tenido un rol central en este nuevo rol, si se me permite, del periodismo, el programa 678, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que no se agote en sí mismo y para que el programa, que surge precisamente en el medio del conflicto por la 125,
dinamice la agenda de la agenda política? Yo creo que ahí es difícil, porque en realidad el programa renueva, o por lo menos, no te iba a decir actualiza, no, ni actualiza, en realidad es original en cuanto a que es un programa de archivo, que es un género que ya estaba constituido, sí, pero que es un programa de archivo sobre los propios periodistas. Generalmente estábamos acostumbrados a programas de archivo sobre trivialidades de famosos o fallidos y furcios, o también sobre la clase política, pero nunca sobre el propio periodismo. Y es un programa que está en un contexto, digamos, o que no se lo puede descontextualizar en todo caso, es en un contexto en el cual claramente veníamos de esa disputa, o estábamos en el medio de esa disputa con el campo, que en realidad era una disputa contra las grandes corporaciones y las grandes corporaciones de medios, y que en ese sentido me parece que fue muy, muy importante. Creo que a su vez el programa está preso de su naturaleza, que es el análisis de medios en un contexto donde los medios siguen siendo, digamos, hegemonizados por un grupo. Entonces, es muy difícil, me parece a mí, exigirle, y hasta quizás, sea injusto, te lo puedo decir incluso como televidente, digamos, yo empecé este año a ser panelista estable, si querés me puedo poner afuera, y a veces yo también decía, bueno, exigirle una agenda propia a un programa que es un programa de archivo. Yo, a su vez, si vos me preguntás, yo diría, a mí me gustaría que haya quizás otros programas que pudieran tener una agenda distinta que la de las corporaciones. No sé si ese programa es 678, creo que probablemente sería otro programa, un programa distinto con otra lógica y con otro formato. Me quedó esto de que expresa que el programa en general y si vos querés ese algún otro programa que uno pueda estar pensando en el planteo, son presos de la lógica televisiva, y en todo caso, como batalla cultural, cómo ir cambiando esa lógica televisiva en la que a veces incurre no solamente 678, sino el resto de los programas de BIRDS, ¿no? Que hasta me parece que saludablemente a veces ustedes como panelistas le saltan a lo yugular y le dicen, no, esto es la lógica televisiva privada, si vos querés, para ser gráfico, y no la otra. Es decir, me parece que esto es un conflicto cultural interesantísimo, ¿no? Porque es que es difícil, y en eso, mira, yo valoro al programa y valoro la producción, porque, por ejemplo, nosotros los informes, que el público ve al aire, nosotros los vemos con el público al aire, nosotros no los vemos ante los informes, y en eso destaco que la producción nos da completa libertad para justamente, por ejemplo, al aire criticar a la propia producción, cosa que yo no he visto en otros programas. No, seguramente. ¿No? Que de golpe un panelista pueda decir, no, a ver, la línea editorial de este informe me parece equivocada. Así que, digamos, en ese sentido, y a su vez, me parece que BIRDS ha sido un gran inventor del formato, digamos, si quieres, de autoanálisis de la propia televisión, además, de este plus de 678, que insisto, que es que pone el eje en una corporación periodística que nunca había sido tocada, pero bueno, te repito lo de antes. A mí me parece yo vería con buenos ojos que efectivamente haya otros programas, me parece a mí, con otro formato y que puedan plantear otra agenda. Me parece que 678 es esto, guste o no. Podrá haber transformaciones, seguramente, actualizaciones, pero me parece que es un formato establecido, que además ha sido un formato exitoso, y que en ese sentido me parece que es lo que es. Y que ha jugado un rol, yo diría, liminar. Hay un antes y un después en la televisión argentina y en el periodismo argentino. Un antes y un después del 678. Eso me parece que propios y extraños lo reconocen, aún cuando dicen que no lo ven, ¿no? Sí, porque hoy estamos acostumbrados ahora a leer entre líneas, a analizar cómo se titula, las bajadas, Zócalo, claro, la comparación entre... ayer justo
charlábamos en el programa, bueno, por ejemplo, la venida de Lula a la Argentina. Era impresionante que uno comparase cómo cada uno de los diarios había recortado un pedazo del discurso distinto. O las declaraciones de Lorenzetti aquí en Mendoza, ¿no? O bueno, claro. Concretamente, ¿no? Si cada uno es el mismo reportaje, sí. y ahí se ve el recorte. Ahora estamos acostumbrados a esto, o en todo caso quizás esto podía, o quizás en la academia, bueno, era algo que en algunos círculos de la comunicación era más o menos trabajado y reconocido, pero me parece que el programa ayudó a que esto se transforme en un debate público que atraviesa la carnicería, el taxi y la panadería, digamos. Entonces, que toda la gente, más o menos, con mayor o menor precisión, sabe que, bueno, el diario tiene un punto de vista y que seguramente baja una determinada línea en función de sus propios intereses. Estamos charlando con Dante Augusto Palma, profesor de filosofía, doctor en ciencia política, panelista estable de 678, autor del Adversario, periodistas y política en la era kirchnerista, la disputa contra el monopolio, la construcción de un nosotros. Este es el título y zócalo, por decirlo mediáticamente, del libro que publicó Editorial Biblos. Un pequeñísimo corte y la libroteca aparece en su segundo tiempo. Aquí estamos, charlando con el profe Dante Palma, autor del Adversario. Dante, el libro, le cuento a la audiencia, por las dudas que no lo haya leído y tratando de provocarlo para que lo lea, es una compilación de artículos tuyos, en 23, en Tiempo Argentino, en Miradas al Sur. Sí. Y algunos me parece que hasta inéditos, ¿no? Sí, hay varios inéditos. Hay varios inéditos. ¿Cómo para un profe de filosofía, cómo te calza esta cuestión cotidiana de aparecer frente, y aquí vamos a empezar a hurgar en algunos artículos, no por razones de tiempo, no en todos, pero en algunos que a mí me interesaron mucho? ¿Cómo te calza esto del periodismo cotidiano, de enfrentar desde el punto de vista de un profe de filosofía de la realidad cotidiana con mirada política? Y sí, son registros muy distintos, digamos. El trabajo de investigación filosófica es un trabajo, digamos, a largo plazo, con poca o nula coyuntura, y que es un trabajo que a mí me gusta. Yo no reniego de la profesión, pero reconozco que por momentos me aburre. Entonces siempre me gustó un poco más el aquí y el ahora, tratando siempre a su vez de reflejarlo, de pensarlo en función de categorías o de estructuras que justamente pudieran trascender ese espacio de lo inmediato. Me parece que esa sería la combinación perfecta, y ojalá me salga en algún momento, ¿no? Pero la intención es esa, es decir, bueno, yo no, cuando están pasando todas las cosas que están pasando, yo no puedo ponerme a leer a Aristóteles en griego. Me parece que están pasando otras cosas y que finalmente todos los filósofos fueron filósofos de una época y trataron de pensar su época, y a mí me gusta ese perfil, digamos, que es un perfil mucho más comprometido, con una reflexión inmediata y con un punto de vista crítico acerca de lo que efectivamente está ocurriendo ahora. En algún momento de la primera parte charlábamos y yo le prometí a la audiencia y a vos hablar de esta concepción, de la concepción de la democracia que vino a instalar o vino a cuestionar el ciclo, el rumbo iniciado el 25 de mayo de 2003. Vos hablás de democracia delegativa, la de 1853 puede, la inspirada en las bases y en la Constitución norteamericana, puede hablarse de representativa, así lo dice inclusive el texto de la Constitución, y el camino, por dónde va el camino hacia una democracia participativa y en qué medida se puede ir logrando o se ha ido logrando desde 2003 para acá. Sí, me parece que la idea de representación
por lo menos en la Argentina, tuvo implosionó en el 2001, es decir, el problema de la crisis de la representación política. Creo que eso también a su vez nos vincula con lo que planteabas antes acerca del periodismo, es decir, en el peor momento de la dirigencia política, en el momento en que la ciudadanía entiende que esa dirigencia se ha autonomizado completamente, surge la necesidad de otra forma de representación, y ahí aparece el periodista, o muchos periodistas que fueron héroes en los años 90 denunciando la corrupción de la política. Creo que eso obviamente cambió ahora, pero digo, más allá de la cuestión además propia de la Argentina, hay problemas tradicionales, clásicos de la filosofía acerca de la noción de representación. Vos hace un ratito me consultabas o mencionabas a Cobos, y más allá más allá de la valoración que uno haga, es interesante analizar la famosa decisión de Cobos, el famoso no positivo, porque ahí había una pregunta que era, bueno, ¿cómo tiene que actuar esa persona? ¿Cómo tiene que actuar un vicepresidente? La justificación que da él es una justificación interesante, donde dice, bueno, yo tomo una decisión creyendo que esta decisión es lo mejor para la sociedad, cuando en realidad muchos también con buen tino podían decirle, bueno, pero vos fuiste votado y vos sos representante de un punto de vista que es contrario a la decisión que vos acabas de tomar. Entonces la pregunta es eso, ¿uno vota personas o vota programas? Si vota personas hay un problema ahí, porque puede ser que la persona efectivamente cobre autonomía y tome decisiones independientemente de los deseos de sus representados. Pero además está la dimensión ética, porque él puede haber pensado, bueno, me equivoqué, voto así y me voy a mi casa, digamos, me parece. Bueno, por supuesto, además eso, digamos, que se da una situación institucionalmente insólita. Claro. ¿No? Porque, por supuesto, además uno podría decir, bueno, efectivamente yo tomo esta decisión, pero bueno, y ya no acompaño estos principios, me voy a mi casa. Claro. Creo que a su vez, hasta como estrategia política fue equivocado quedarse. Y bueno, y los resultados los tenemos a la vista. Sí. Una de las cuestiones que vino a plantear el kirchnerismo, digo yo, como aquel gran resfrío del 2001-2002, la salida del país hacia adelante y hacia el centro-izquierda, por decirlo de alguna manera, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy en Europa, con una crisis cualitativamente parecida a la del 2001, con los mismos planteos neoliberales allá, que salen por derecha prácticamente, mientras aquí, producto seguramente de la vitalidad de los pueblos latinoamericanos y de una corriente etaria o epocal, digamos, tiene otra salida. Me pregunto si se ha planteado ya, o si uno puede plantear ya una mirada profunda, si querés filosófica, de lo que podría ser el post-kirchnerismo. Mira, yo creo que un pequeño comentario ahí. El tema del... si uno reflexiona acerca de los porcentajes de votos de lo que sucedió en 2003, podríamos decir que en realidad este viraje hacia la centroizquierda en realidad no fue una decisión ciudadana, sino que fue una decisión política de un gobierno que asume con el 22% contra un 75% de opciones de derecha. O sea, digo, que fue verdaderamente una casualidad, histórica, de los números y de la metodología de votación, que justo el segundo llegue y el primero sea Menem y en el balotaje, etcétera, etcétera. Así que esto fue un caso muy raro de esas cosas que se dan muy pocas veces, ¿no? Pero digo, respecto del post-kirchnerismo, es que yo creo que el tema es que la identidad kirchnerista a su vez está abierta, me parece a mí. De hecho, no podemos decir que el kirchnerismo ha sido lo mismo en estos 10 años. De hecho, parecería que en la actualidad, por lo menos desde la muerte de Kirchner, hay un intento de la presidenta de pensar el proyecto de otra manera. Me parece que
ella está pensando en términos de sujeto de la historia, y bueno, ¿quién es el sujeto transformador? Ese sujeto transformador ya no puede ser el sindicalismo como lo fue en el 45, y no lo puede ser además por las rupturas que son públicamente conocidas. Entonces me parece que ahí el acento está puesto en la juventud, lo cual también trae sus dificultades, porque si la juventud como rango etario en sí mismo no dice mucho, entonces hay que dotarlo de un contenido a eso. Eso supone también una gran renovación de dirigentes. Así que digo, yo digamos, dejo abierto lo que va a venir, porque sinceramente digo, no lo sé. No lo sé, creo que nadie lo sabe. Esto es lo que vos llamás el rompecabezas kirchnerista, ¿no? Claro, porque creo que hay mucha necesidad de poder definir al kirchnerismo, y me parece que es difícil eso. Además es muy cambiante, quizás como la propia lógica de cualquier movimiento, que tiene adentro además un montón de corrientes y de tradiciones y de tensiones, y va a haber ruptura como las hubo, y seguramente va a haber más, y va a haber nuevos actores que se suman y otros actores que se van. Así que me parece que hay que estar abiertos a una dinámica que no resiste categorías demasiado fijas. Que por otra parte, desde mi punto de vista, y aquí hablo obviamente solamente por mí, yo soy un tipo que tiene más de 30 años de laburo en el periodismo, que tengo 66 años y no he vivido desde el punto de vista periodístico una época más fascinante para mi trabajo que esta, precisamente por eso, por esa riqueza de claroscuros, del lastre que va dejando el mismo proceso político. Recordemos que en algún momento Martín Redrado fue el presidente del Banco Central, y que Lustó fue ministro de Economía, y que bueno, que Moyano fue el compañero de ruta, y en fin, a ver, para hacer, y que Cobos, entre otras cosas, fue, y que el primer candidato a diputado nacional por Mendoza en algún momento fue Enrique Thomas, digamos. Quiero decir que el color variopinto de este asunto es una de las cosas fascinantes, precisamente, que de este rumbo iniciado en el 2003, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que es así. Bueno, me quedan varias cosas. Me queda una de las cosas que me gustaría, una reflexión tuya, es de alguna manera una crítica que se le hizo a Néstor, y que también residualmente tiene Cristina, o el gobierno de Cristina, es de abrir tantos frentes. En un momento vuelvo al tema, cuando fue el tema del uso de reservas, con el conflicto con Redrado, el conflicto con la cúpula de la Iglesia por el matrimonio igualitario y por la identidad de género, y el que se va a plantear seguramente con el tema del aborto. ¿Cómo ves vos esta dinámica de abrir frentes? Sí, yo por supuesto también a veces desde afuera uno lo ve como algo agotador, ¿no? Porque es todo el tiempo, pero me parece que otra vez ahí sí es la naturaleza del proyecto. Me parece que bueno, digamos que el kirchnerismo entiende la política así, y bueno, y efectivamente es agotador vivirlo, pero a su vez, como planteabas vos, genera una sana efervescencia, y además la sensación de que efectivamente todo se puede transformar, y que se pueden tocar intereses que uno nunca hubiera pensado que se iban a tocar. Así que a su vez, como estrategia política, la verdad es que ha funcionado bien, ¿no? Más allá de algunas situaciones que uno puede decir, bueno, no sé, acá esto se podría haber manejado de otra manera, pero me parece que esa lógica de ir por todo y de ir por muchas cosas al mismo tiempo, más allá de algunos bemoles, me parece que ha sido buena, ha generado transformaciones importantes y ha recibido el apoyo de una buena parte de la ciudadanía. Uno de los conflictos, lo mencioné, sí, entre otros, pero a mí, por formación, yo soy ateo militante, casi de nacimiento, te diría, o por herencia materna y paterna, es el conflicto con cierta cúpula de la Iglesia, y hay una
uno de tus artículos, la desobediencia católica, Sí. en la que haces una referencia interesantísima y que permanece, yo no diría ninguneada, respecto de la opinión de John Locke, el padre, uno de los padres del liberalismo, en el ensayo sobre el gobierno civil, respecto de la tolerancia o la intolerancia respecto de las... sobre todo lo que tiene que ver con la formación de la Argentina moderna, ¿no? En fin, en la década del 80 del siglo XIX, y cómo para favorecer la inmigración se abrió el espectro de tolerancia, y cómo funciona eso con la mayoría católica en la Argentina, ¿no? Sí, esas son esas cosas que uno a veces se da que uno repite como eslogan de autores clásicos, y cuando uno los va a leer se da cuenta que dicen otra cosa. Las cartas de Locke y el ensayo sobre la tolerancia, por ejemplo, digamos, Locke es un crítico feroz al catolicismo, y es interesante las razones que da. Por ejemplo, Locke dice que el problema con los católicos es que obedecen a un soberano que está por encima del soberano nacional, digamos. Cuando el católico obedece al Papa, está pasando por encima, en términos actuales, digamos, del presidente de una república. O sea, que está obedeciendo a una ley que parece que va más allá del sistema jurídico de un Estado nacional. Y a su vez también como muchas veces el catolicismo apunta a una serie de leyes que trascienden las leyes positivas. Entonces, por ejemplo, se pueden dar el lujo de contrariar la decisión de un juez, contrariar una ley democrática o una interpretación de la Corte Suprema, amparados en una suerte de justicia o de principios universales que vaya a saber de dónde salen, ¿no? Pero entonces, y de ahí entonces justifican la desobediencia civil, porque ellos se creen gobernados por unas leyes que trascienden claramente la sociedad, las leyes civiles, que son leyes finalmente mundanas, convencionales, históricas, y en tanto tal seguramente imperfectas. Hace poco veíamos al doctor Andereggen, que es el que interpuso esta medida para que no se le practique el aborto no punible a una ciudadana, diciendo que era una cuestión de derecho natural, como si el derecho como si el derecho positivo no tuviera ni la más mínima importancia, ¿no? Sí, por eso, digamos, contra eso no hay mucho que alegar, porque uno diría, bueno, pero ¿dónde está escrito el derecho natural? Claro. Pues, quizás el derecho natural de usted sea distinto al derecho natural mío. Claro, ¿cuál derecho natural? Claro, exactamente. Claro. Ese es el tema. Sí. Dejo para el final de nuestra conversación, de esta que espero que sea la primera de varias, el tema de agenda inminente, actual, que es el tema de la ley de medios y del artículo 161, el artículo de desmonopolización o de adecuación. Ayer estuvo en Mendoza y estuvo en el otro programa nuestro, Néstor Picone y Walter Formento, y partíamos de la base de que ningún monopolio, sea de medios, sea de embutidos o de fabricación de acero, ningún monopolio cede, digamos, gratuitamente o pacíficamente o pasivamente sus privilegios. ¿Cómo te imaginas la tarea, por no decir la lucha, a partir del 8D o del 10D, no sé cómo quieres llamarlo? Sí, yo creo que la apuesta de Clarín es agotar todos los vericuetos legales que aparentemente se están agotando. Me parece que lo que es generar una situación de efervescencia social y de ebullición social que haga que digamos que hacer cumplir la ley tenga un costo político altísimo. Entonces yo creo que cuando ya no haya más posibilidades legales, el Grupo Clarín va a entrar en la ilegalidad, y lo que va a hacer es obligar al gobierno a que efectivamente actúe
por la fuerza, entre comillas, digo, la fuerza no significa, digamos, que entre... Sí, la fuerza de la ley, por la fuerza de la ley, claro. Claro, digamos, pero que eso tenga un gran costo político, me parece que con eso también están, digamos, incentivando cacerolazos, manifestaciones, conflicto en un lado, conflicto en el otro, para que tenga menos margen de maniobra y solamente para cumplir una ley democrática. Yo creo que la estrategia es esa. Mencionaste el tema de el cacerolazo, el 8D, y una de las grandes innovaciones que hasta tomó en el Coraje y la Audacia Beatriz Sarlo en su libro para analizar el fenómeno del kirchnerismo, y uno de los grandes fenómenos que produjo el programa 678 fue 678 Facebook. Sí. Y esas dos, o por lo menos dos grandes movilizaciones masivas, realmente masivas, por lo menos en Capital Federal y en algunos lugares del interior del país. Me parece que el cacerolazo de septiembre y que se preanuncia para noviembre, algunos blogueros o gente de las redes sociales entendieron que también puede ser usado contra el gobierno. Entonces, parte del conflicto, del para mí saludable conflicto entre dos maneras de ver el país, los que creemos que el rumbo nacional, popular y democrático es el nacido en mayo de 2003, debe confrontar en la calle. ¿Cómo es tu visión de ese asunto? Mira, no, yo sería cauteloso con eso. A mí me parece que justamente este tipo de manifestaciones lo que están haciendo, lo que está intentando hacer es ir a una confrontación callejera, digamos que seguramente generará situaciones que tendríamos que lamentar en algún momento. Entonces me parece que ir a hacer una confrontación en la calle supone a su vez también ponerse en el mismo lugar de los opositores, cuando en realidad la legitimidad que tiene este gobierno la ha ganado en las urnas. Y es una legitimidad que va mucho más allá de cualquier manifestación, aun cuando sea multitudinaria. Me parece que entonces sería como ponernos al mismo espacio, como si no hubiera habido elecciones. A su vez, bueno, digo, todo esto es se vive en el día a día. Me parece igualmente que desde el gobierno la idea es similar a esta que te expongo yo, es decir, no salir a confrontar y no salir a ver quién hace la marcha más grande, porque los 10 millones de votos ya están de este lado, y no se pueden derribar con 30.000, 40.000 o 50.000 tipos en una plaza. Muy bien, Dante, gracias por el diálogo y gracias por el libro. Además, entraste después de 17 años al menú de la Libroteca. Para mí es un verdadero honor. No, bueno, Julio, gracias a vos, gracias por la extensa charla, por haber leído el libro. Y bueno, como decías vos, ojalá sea la primera de próximas charlas. Esperemos próximos libros entonces. Ojalá, dale. Gran abrazo. Dante Palma, entonces, autor del Adversario, Periodistas y Política en la Era Kirchnerista, la disputa contra el monopolio, la construcción de un nosotros, que publicó Biblos. Hasta la próxima, gracias. Cerramos por ahora la Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.